La palabra de esta semana de la Escuela de Evangelismo la podemos encontrar en Juan 7, del 37 al 39. Lo tenemos en pantalla. Y dice así la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Estas semanas estamos bajo el entrenamiento de discípulos y el título de esta semana, del mensaje, es La llenura del Espíritu Santo. Recibiendo la guía para el entrenamiento de discípulos a través del libro de Juan, como estamos haciendo cada semana, es importantísimo que nosotros como líderes espirituales, como pastores, como obreros de iglesia, por supuesto, primeramente que seamos discípulos. Si yo soy discípulo, Dios me empieza a mostrar el contenido para hacer discípulos también. Entonces, es muy importante que cada una de las personas con las que nos vayamos encontrando, cada uno de los miembros de mi iglesia, incluso los líderes, podamos estar guiándolos en medio del entrenamiento de discípulos. Entonces ellos no se tambalearán. Esto fue tan importante, el entrenamiento de discípulos, que Jesús dio su vida para ellos, para ello. Durante 3 años de vida pública de Jesús, no hizo otra cosa, sino que su ministerio se centró en levantar discípulos, en dejar establecido discípulos que no se movieran, no se tambalearan y que después de 300 años pudieran conquistar Roma haciendo la evangelización del mundo. Ese es el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer. Para ello, durante 3 años, caminando con ellos, escogiendo a cada uno de ellos, Jesús los cambió, Jesús los entrenó, los guió bajo este entrenamiento para que se levantaran como torres y pudieran cambiar el itinerario y podían caminar el itinerario que Dios deseaba para la evangelización del mundo. De esta forma, a través de la vida de los apóstoles podemos ver las señales que el Señor nos ha dejado a través de sus vidas. Hoy hablaré de un punto muy importante que es la llenura del Espíritu Santo. Esta obra solo puede ser levantada por el Espíritu Santo y no viene de vosotros, es lo que está diciendo Jesús, sino que la obra viene del Espíritu Santo en vosotros. Cuando he visto cómo Dios obra en mi vida, ¿qué es lo que ocurre en mí? Mi corazón empieza a cambiar. Y acorde a cómo va cambiando mi corazón, mi pensamiento empieza a cambiar también. Si experimentas una vez en tu vida la obra del Espíritu Santo, te vuelves más humilde y te ves más pequeño delante de Dios. A mí siempre me ha ocurrido así. Cuanto más obra experimento, cuanto más veo la obra de Dios en el campo, no es que saco más pecho o puedo alardear directamente de las respuestas que vaya recibiendo, sino que realmente cuanto más obra veo del Espíritu Santo, más me doy cuenta de que es de Dios y que viene de Dios y que no es de mí. Por eso puedo ser más humilde y aunque tiene más respuestas y la gente se pueda confundir, realmente te ves más pequeño delante de Dios. En Génesis 3 podemos ver que el problema del hombre no es otro, sino que quedó separado, también cayó en pecado y quedó bajo la autoridad de Satanás. Este es el problema de Génesis 3 que todos vosotros conocéis muy bien. Lo sabéis ya lo habéis oído muchas veces y lo conocéis. Lo sabéis, pero si piensas que no tiene nada que ver contigo, realmente no lo sabes. Muchos teólogos, muchos creyentes conocen qué ocurrió a Adán y Eva. El pecado entró al hombre, el pecado original. Pero si realmente piensan que esto no tiene nada que ver con sus vidas, realmente no lo están conociendo. Porque es verdad que esto es un pecado que ellos no cometieron, que nosotros no hemos cometido, pero es el pecado que más influye a toda nuestra vida. Incluso hoy,
Dios está vivo, pero nosotros vivimos con incredulidad hacia Dios. ¿Cuál es la evidencia de que vivimos con incredulidad? Mi pensamiento, mi corazón, están centrados en mí. Todos tenemos un pensamiento, ponemos cosas en nuestros corazones, pero no están centradas en Dios, están centrados en nosotros. Levantamos nuestros propios planes. Eso es una incredulidad básica que está en nosotros, con la que vivimos. Dios está vivo, Dios sigue obrando, pero nosotros vivimos con gran incredulidad en nuestros corazones. Acorde a mi pensamiento, plan, experiencia, conocimiento, lo que yo he podido vivir, planeo toda mi vida. Acorde a lo que yo sé, acorde a lo que he aprendido. Cuando ocurre algo o hablo con un hermano, ¿de qué hablo? De mi pensamiento, de mi conocimiento, de mi experiencia, de lo que yo he visto en la vida de otros hermanos. Esto es lo que está en nosotros. Mi pensamiento y mi corazón está centrado en Dios. O sea, está centrado en mí, no en Dios. Entonces, ¿entiendes la incredulidad que hay hoy en nuestras vidas? Todo lo que sale de ti y no de Dios es incredulidad. Acorde a esto que estoy poniendo en mi corazón y en mi pensamiento, tomo decisiones en mi vida. Por el lado opuesto, si realmente creemos en Dios y no caéis en incredulidad, ¿qué ocurrirá con tu vida? ¿Qué ocurre en tu vida? Empiezas a aceptar la soberanía absoluta de Dios en todas las cosas, en todos los acontecimientos, en todas las situaciones, en problemas o bendiciones, en circunstancias, en situaciones que se dan en mi nación, situaciones políticas, situaciones en mi familia, en todo lo que me rodea, empiezas a aceptar que hay una soberanía absoluta de Dios. Aquel que no cree en incredulidad y realmente pone su pensamiento y su corazón en Dios y en el plan de Dios, que ve que en medio de las dificultades, a través de los problemas, Dios también trae las respuestas necesarias y cierra las puertas que habían de cerrarse para abrir las nuevas. La soberanía absoluta de Dios. El reconocer esto es creer en Dios. Entonces, ¿qué ves? El plan absoluto de Dios. No será lo que yo pienso o lo que yo quiero hacer, sino qué es lo que Dios quiere en este momento. ¿Qué plan tiene? ¿Por qué está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué hoy me tengo que enfrentar a esta dificultad? ¿Cuál es el plan de Dios? Cuando uno entiende que hasta la enfermedad viene por soberanía absoluta de Dios, empieza a ver cuál es el plan de Dios para su vida en medio de esta situación. Entonces, acorde al horario, entiende qué es lo que tiene que hacer y al recibir la palabra, puede obedecer a esa palabra. Hoy estoy hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Cuando en toda situación veo la soberanía o puedo creer y aceptar que hay una soberanía absoluta de Dios, podré empezar a ver el plan absoluto de Dios. Y en el horario en el que esté, podré ir viendo qué es lo que tengo que hacer. A esto le decimos llenura del Espíritu Santo. No es otra cosa. Cuando realmente puedo creer que bajo toda circunstancia, acontecimiento, Dios está obrando. Entonces podré ver cuál es el plan de Dios en medio de esta situación. Y acorde a mi horario, veré qué es lo que tengo que hacer. En el momento que puedo entender todo esto, es la llenura del Espíritu Santo. Si yo no encuentro esto en medio de todo acontecimiento, ¿qué ocurrirá? Caigo en incredulidad. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me hace sufrir así? Lo vemos de esa forma. Pero la llenura del Espíritu Santo es totalmente diferente. En el momento que puedo creer y entender esto, al ver esto, recibo la llenura del Espíritu Santo. En mi corazón y pensamiento, si pongo esta soberanía absoluta de Dios, el plan de Dios, y empiezo a ver lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que ocurre? Aunque es una dificultad, porque es una dificultad, aún así no tengo división en mi corazón,
ni me obsesiono, sino que puedo concentrarme porque estoy viendo el plan de Dios y sobre todo puedo esperar. ¿Por qué nos frustramos? Porque pensamos que hay algo que tiene que ocurrir en mí, que Dios tiene que obrar de tal manera para que mi evangelización del mundo, no la que Él está haciendo, sino la que yo considero que Dios tiene que hacer, se esté cumpliendo. Y me tiene que traer esta respuesta, y me tiene que traer la economía que necesito, y me tiene que traer y abrir las puertas de evangelismo que yo considero, y tiene que cambiar a este hermano, porque es un impedimento. Todo esto es mi pensamiento y mi corazón. No puedo ver la soberanía absoluta de Dios ni el plan de Dios. Por eso me frustro, porque Dios está obrando de forma que no coincide con mi pensamiento. Por esto necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque ahí está el poder para ser testigo hasta lo último de la tierra. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Hoy lo estoy explicando de esta forma. El momento que puedo aceptar y creer que en medio de todo acontecimiento hay una soberanía absoluta de Dios, podré empezar a ver el plan. De esta forma, en el horario en el que estoy, entenderé qué es lo que tengo que hacer, el paso que he de dar, lo que tengo que preparar. El ver todo esto a la vez es la llenura del Espíritu Santo. Si pongo esto en mi corazón y mi pensamiento, será todo mucho más cómodo. No me obsesionaré porque una situación cambie, ni mi corazón estará en división. Podré concentrarme en la palabra y podré esperar con paz en mi corazón. Entonces, ¿de verdad puedo creer en Dios? ¿Estoy creyendo en Dios realmente? Es necesario que preguntéis esto a los creyentes, porque todos viven de una forma que esperan algo de Jesús. Esto es lo que nos habla la palabra de hoy en las Escrituras. Hemos leído solo unos versículos, pero cuando tengáis tiempo tenéis que leer todo el capítulo 7. Podemos ver que hay un horario del hombre y un horario de Dios. Los hermanos de Jesús estaban junto con él. En Juan 7, del 2 al 4 mejor, eh, ¿qué aparece la palabra? Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, los hermanos de Jesús, le están diciendo a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Los que estaban más cerca de Jesús, ¿qué decían? Realmente, si tú eres el Dios, realmente, si tú eres el Cristo, para que otros discípulos puedan ver lo que tú haces, puedan ver estas evidencias, date a conocer. Si tú quieres darte a conocer, nadie lo hace en secreto. Sal al frente. Muestra tu poder, tus milagros a los demás y de esta forma hazte famoso. Manifiéstate al mundo, entonces todos te conocerán. Hasta sus hermanos tienen el corazón y deseo de ser exitoso y darse a conocer la fama a través de Jesús. Somos tus discípulos. Si tú te vuelves famoso, nosotros, ¿en qué posición estaremos junto contigo? A través de Jesús. ¿Por qué lo estás haciendo así en secreto? Que Jesús dio su vida para hacer el entrenamiento de discípulos, de verdad. El tiempo que estuvo vivo. Y luego culminó la salvación con la muerte y la resurrección. Estamos llegando a un horario, en Juan 7, donde ya habían pasado cerca de 2 años y Jesús estaba entrando en la última parte de su ministerio, de los 3 años de ministerio, donde tiene que concluir y transmitir lo más importante que ha de quedar en la vida de los discípulos. En mi corazón y pensamiento hay algo que queremos que Jesús haga en nuestras vidas, de la misma forma que lo había en los discípulos. Tú eres el Cristo, pero no les bastaba con que era el Cristo. Hazte famoso, que nos venga la fama, que todo el mundo te vea, que todo el mundo te reconozca, muestra tu poder. Sal de aquí y vete. Jesús quiere realmente que vean en Él
que viene a morir en la cruz por ellos, no otra cosa. Por esto en las bodas de Caná, él dijo, no es mi tiempo todavía. Aún así, convirtió el agua en vino, pero dijo, no es mi tiempo todavía. ¿De qué estaba hablando? De su muerte en la cruz. No es el tiempo de revelarse, no es el tiempo de manifestar que él murió y resucitó, o que venía a morir y resucitar. Cuando mi horario y el de Dios no concuerdan, es cuando la gente cae en pruebas y se frustran. Cuando yo pongo en mi corazón eso que yo quiero que Dios obre, la respuesta que quiero que Jesús me traiga, pero no me trae, es ese conflicto que me crea frustración, incredulidad y me hace perder realmente lo más importante. Por eso el pueblo de Israel han salido de Egipto. Después de 400 años de esclavitud, han salido de Egipto, pero no ven agua, comida, solo arena en el desierto. Esperaban vivir bien, una vida mejor, porque el Señor, nuestro Dios, por fin nos está liberando de Egipto, nos está liberando de la esclavitud. Esperaban vivir mejor, pero no ven agua, no ven comida, solo ven arena. Por esto decían, volvamos a Egipto, por su pensamiento. Su pensamiento, su corazón, está centrado en ellos, no en el plan de Dios. Por eso sus discípulos, cuando Jesús volvió resucitado y estuvo junto con ellos, le preguntaban, entonces, ahora que lo has consumado todo, has muerto y has resucitado, ¿es el tiempo donde vas a restaurar el reino de Israel? ¿Vas a restaurar a Israel y su reino ahora? Jesús les dijo, ¿no os interesa a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su propia potestad? Solo recibe la llenura del Espíritu Santo. Entiende que esta obra no viene de ti, sino que es de Dios, que solo Dios lo puede hacer y que solo viene de Él. Recibe la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Cree en la soberanía absoluta de Dios. Encuentra el plan de Dios en medio de toda situación. Entonces podrás esperar y sabrás qué es lo que tienes que hacer. Hay personas que me preguntan, pastor, yo por el Evangelio quiero hacer esto. ¿Será el plan de Dios? Si lo escuchas, es algo bueno. Es algo que está bien para el Evangelio. Está poniendo en su corazón el predicar en su nación. Pero de verdad, para recibir la guía, lo más importante es que pueda dejar de lado mis propios motivos. Que pueda dejar a un lado lo que yo quiero. Lo que a mí más me gustaría. Señor, es por el Evangelio, por la evangelización del mundo, pero si tú pudieras hacerlo de esta forma, si me pudieras traer esta respuesta, no sabemos cuál es el plan de Dios y la guía de Dios. O nos tiene que ir a todos bien por la evangelización del mundo. No sabemos cómo Dios va a usar nuestras vidas. Para recibir la guía, ¿qué es lo más importante? Que yo esté disfrutando de esta llenura del Espíritu Santo mientras espero la respuesta. Para ello tengo que creer, aceptar que lo que ocurre es por la soberanía absoluta de Dios, por el plan absoluto de Dios que se está cumpliendo. Entonces podré ver en qué lugar me he de posicionar, qué es lo que Dios quiere que yo haga en este momento, qué es lo que me tengo que preparar para el legado que yo he de dejar. Si no lo encuentro, si no encuentro esto, ¿qué es lo que ocurre? No puedo esperar. Me apresuro y me adelanto al plan de Dios, al horario de Dios. Y ahí es cuando viene un mayor sufrimiento. Por eso, no mires tu horario. Espera el horario de Dios. El horario donde Dios lo hace. ¿Cuál es el problema? Que estos hermanos no poseían la respuesta del solo. Por eso no podían esperar. Si yo estoy disfrutando de la respuesta del solo Cristo, solo reino de Dios y solo llenura del Espíritu Santo, puedo esperar el horario de Dios. Dios, ¿cuándo vas a traer un evangelista en España? ¿Cuándo vas a poder levantar una iglesia con la que podamos hacer crecer en la vida de fe y hacer el evangelismo y salvar España? ¿Cuándo vas a levantar a los remanentes?
¿Cuándo vas a traer un evangelista? ¿Cuándo vas a traer un seminario? ¿Cuándo vas a traer un entrenamiento, una conferencia? ¿Cuándo vas a cambiar a mi iglesia? Si yo estoy dentro de la bendición del solo, puedo esperar. Veré el horario de Dios. ¿Por qué? Te das cuenta que es solo Cristo. Así, cuanto más piensas que eres inteligente, cuanto más piensas que haces las cosas muy bien, más difícil te será recibir la guía del Espíritu Santo. De verdad, no depende de ti. Que pienses que tú eres inteligente y que por eso te están yendo bien las cosas, es un error muy grave. ¿Cuál es la clave del entrenamiento de discípulos? Ustedes que llevan ya varios meses, ¿cuál pensáis que es la clave del entrenamiento de discípulos? Es que te niegues a ti mismo. La clave del entrenamiento de discípulos que Jesús hizo con sus discípulos, ¿cuál es? Niégate a ti mismo. Mi coeficiente intelectual, lo que tú has aprendido, los talentos o habilidades que tú tengas, no es nada delante de Dios. Por eso, ensalzar esto es tener incredulidad. Porque yo ensalzo esto en mi vida, es que Dios no pone discípulos importantes en mi camino. He de cambiar eso. Hay un horario de Dios. Qué bien que eres inteligente. Es mejor ser inteligente a que te falte un poco de coeficiente intelectual. Es mejor saber hacer las cosas bien. Es mucho mejor tener alguna habilidad o talento. Claro que sí. Es un regalo de Dios. Utilízalo para el Evangelio. Pero delante de Dios, esto no sirve para nada. Cuanto más piensas que la obra se levanta porque eres inteligente o porque haces las cosas bien, peor vas a recibir la guía del Espíritu Santo. Un poco más adelante, podemos ver en Juan 7, del 22 al 24, y dice la palabra del Señor: Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgáis, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Por qué dijo estas palabras Jesús? Eso lo dijo porque él sanó, como vimos en Juan 5, al paralítico en el día de reposo. Y los judíos se enfadaban con él. Habláis de la circuncisión, habláis del día del reposo, habláis de que hay un juicio, de que se juzga. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Porque se levantó la obra y realmente se sanó un hombre? ¿Esto es algo tan malo? Entonces, ¿es la ley o es Cristo? ¿Salvar al pecador es importante o mis acciones son más importantes? ¿Podrás salvar al pecador incumpliendo la ley con tus acciones? ¿O tendrá que morir el pecador porque no puedes incumplir la ley de las acciones? ¿Qué es la ley entonces? ¿Qué será lo que Dios quiere? Que salves a las personas, que las personas sean salvas. No estoy diciendo que se puede pecar, no estoy diciendo que la ley no cuenta, no estoy diciendo que no tengamos que guardar la ley, pero si no conoces lo que estoy diciendo, no entenderás la bendición de la respuesta de la unicidad, de aquello que solo Cristo puede hacer. Si miras solo la ley, entonces Cristo es pecador también, porque sanó en el día del reposo, cuando no se podía hacer nada. Tampoco podré tener un estado espiritual que me hace recibir la guía. Si no entiendo esto, no solo no disfrutaré de la bendición de la unicidad,
sino que de la bendición de que a través de mí se levantan las respuestas que solo Cristo puede hacer, sino que me costará recibir la guía. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el resultado de esto? Podemos ver que los judíos, los fariseos, conocían muy bien la ley, la palabra de Dios, pero tenían un desconocimiento espiritual, un desconocimiento del mundo espiritual. Por eso Nicodemo no entendía las palabras de Jesús. Yo estoy seguro de esto. Nicodemo no se reuniría después en el aposento alto de Marcos, en la iglesia del aposento alto de Marcos. Casi seguro que no estaría ahí. No lo sé porque no he encontrado escritos sobre eso. Pero seguro que la mujer samaritana que estuvo a punto de ser apedreada estaría en el aposento alto de Marcos. Seguro que el ciego al que Jesús le abrió los ojos estaría en el aposento alto de Marcos. Hoy Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es esto? Se levantará la obra del Espíritu Santo en ti. Si crees en mí, si tú me recibes, si tú realmente crees en mí, en tu vida se levantará la obra del Espíritu Santo. De tu interior correrán ríos de agua viva. Pero esto no viene de ti, sino que viene del Espíritu Santo. Es la bendición de la recreación que se levanta en ti, de la obra de Dios en tu vida, porque crees en Él. Entonces, al concentrarte de esta forma, lo grabado en ti, tu raíz, tu naturaleza va cambiando. Si no entiendes lo espiritual, no podrás entender esto. No podrás experimentar la obra del Espíritu Santo. No podrás ir sanando aquello que está grabado en ti. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Recordar esta frase. Acorde a tu estado espiritual, te viene la respuesta. Acorde a tu estado espiritual, al estado espiritual que yo tengo, me viene la respuesta. Si estoy en incredulidad, me viene la incredulidad. Si estoy en mi dificultad, pero mi estado espiritual está delante de Dios, mi corazón, mi pensamiento se está llenando de lo de Dios, estoy entendiendo y creo, recibiendo, aceptando que en medio de toda circunstancia está la soberanía de Dios, que hay un plan y estoy viendo, descubriendo ese plan, te viene la respuesta acorde a esa situación. Por eso, ustedes, y decirlo a los hermanos en la iglesia, no te esfuerces en recibir la respuesta. No te esfuerces en cambiar tu realidad. No te esfuerces en cambiar a tu esposo. La respuesta no es que tu esposo cambie, que tus hijos cambien, que te den un nuevo puesto de trabajo. La respuesta es que tu estado espiritual cambie. Si tu estado espiritual cambia, la respuesta viene de forma diferente. No te esfuerces en recibir la respuesta que tú quieres. No te esfuerces en recibir la respuesta. Cambia tu estado espiritual. Así como cambia tu estado espiritual, te vienen las respuestas. Por eso es el estado espiritual del creyente. No es que te tenga que ir bien, sino que tienes que tener el estado espiritual donde nada es un problema para ti. Entonces, acorde a este estado espiritual, te vienen las respuestas. Con estas respuestas que vas recibiendo continuamente, podrás salvar la región en la que estás. Y esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No se trata de que yo lo haga bien o de que yo esté bien simplemente, sino que así cuantas más personas entienden lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo y pueden colaborar conmigo, viene otro horario, otra respuesta. No es esforzarse en que la iglesia reciba esta respuesta o la otra, sino esforzarlo, enfocaros en que los creyentes de vuestra iglesia estén cambiando su estado espiritual. Entonces viene otro horario, otra respuesta, porque se levantan los discípulos. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de la concentración. Cuando estoy mirando a Cristo, no miro a las aguas
y puedo caminar por encima del agua, como hizo Pedro. Es cambiar la concentración de los creyentes. Es ayudarles a que puedan estar mirando a solo Cristo, que puedan entender por qué es solo Cristo, por qué ha de ser solo Cristo en mi vida. De esta forma, vienen respuestas diferentes. Viene otro horario diferente. No es esforzarse en el tipo de respuesta que yo tengo que recibir, sino cambiar mi estado espiritual. Entonces Dios te da la respuesta para que salve la región. Si tienes este estado espiritual, Dios te da el encuentro con el discípulo que salva la región, porque Dios lo ha preparado todo. Es Él el que está haciendo la evangelización del mundo. Esta obra no viene de ti por lo inteligente que eres o por lo bien que haces las cosas, sino porque Dios lo está haciendo en ti. Es la obra de Dios en ti, a través de ti. Y no viene de ti, sino que viene del Espíritu. Es la obra de recreación del Espíritu. Por eso solo concéntrate en esto y sigue la respuesta. ¿Cuándo vas a cambiar otro horario? ¿Cuándo vas a traer? No os preocupéis por los tiempos y las sazones. Solo sigue la obra de Dios. No habrá nada más importante. Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, gracias porque no nos has dejado bajo la corriente de la multitud, sino que nos has llamado bajo la corriente del entrenamiento de discípulos. Señor, que sea la semana donde más disfrutamos de la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.